Buenos días, profe. Nuestro trabajo final de investigación cualitativa es sobre la adaptación a la vida universitaria en estudiantes universitarios. El grupo está conformado por Carolina Díaz, Juliana Miño, Ivana Rubio y María José Valdivieso. Como primer punto está la elección del artículo. El artículo elegido tiene el título de Stories of Transitions, Sense of Belonging in the First Semester at University. Este artículo es publicado por la revista Studies in Higher Education en el Reino Unido. Gracias a la ayuda de la plataforma recomendada para determinar el cuartil de la revista, se logró comprender que el cuartil de esta revista es Q1. También en la diapositiva adjuntamos la captura del resultado que se obtuvo. Este estudio tiene como objetivo comprender cómo los estudiantes viven su adaptación a la vida universitaria y qué factores influyen en este proceso. También se logra determinar que el problema es la transición a la universidad y cómo ésta genera cambios que pueden afectar la integración y el bienestar de los estudiantes. La pregunta de investigación es cómo evoluciona el sentido de pertenencia de los estudiantes durante el primer semestre universitario y qué experiencias influyen en su proceso de adaptación. La metodología que se utilizó en este estudio tiene un enfoque cualitativo exploratorio, dirigido a los estudiantes de primer semestre. La técnica de recolección de información fue el tema de entrevistas estructuradas o semiestructuradas y recursos visuales que permitían entender la experiencia de los estudiantes de una forma más subjetiva. La estrategia de análisis fue calitativa temática para identificar tanto patrones y categorías en las respuestas de los participantes. Dentro de los resultados se pudieron encontrar 4 hallazgos importantes. La primera es la adaptación universitaria como un proceso no lineal y dinámico. Es decir, muchos de los estudiantes coincidían en que la adaptación no estaba completamente estructurada ni era un proceso que iba en un solo camino, sino que también estaba influenciado por distintos factores que lo volvían más dinámico. El siguiente hallazgo dice que las experiencias académicas y sociales influyen directamente en la integración del estudiante. Es decir, que dentro de los factores que influyen en la adaptación de un estudiante de primer semestre, las experiencias sociales cumplen un papel importante, debido a que a pesar de que las personas a su alrededor están en la misma situación, no comparten el mismo contexto ni las mismas experiencias previas, por lo que van a ser importantes para su integración. El siguiente hallazgo menciona que el apoyo institucional y las relaciones interpersonales favorecen el sentido de pertenencia. Se menciona que sería importante que la universidad ayude a realizar actividades o programas de integración para que no solo socialicen o convivan con las personas de sus mismas carreras, sino también que socialicen entre todas las personas, para que esto también tenga una buena relación con su experiencia en cuanto a relacionarse con otras personas y mejorar su relación interpersonal. El último hallazgo menciona que las dificultades de adaptación pueden afectar el bienestar y la continuidad académica. Es decir, que si un estudiante de primer semestre no siente que se ha adaptado de la mejor manera a la carrera ni al nuevo contexto en el que está viviendo, probablemente tenga efectos negativos en la parte académica, en su desempeño académico, baje su rendimiento, incluso puede llegar a tener malas notas de forma recurrente, por lo que va a afectar su continuidad en el semestre o en la universidad y la adaptación se va a ver completamente trucada o finalizada debido a que nunca logró completarse. La conclusión del estudio muestra que la adaptación a la vida universitaria depende de múltiples factores, personales, sociales e institucionales, por lo que el acompañamiento universitario resulta fundamental. La adaptación del estudiante no solo está determinada por sus experiencias personales o por su propia objetivo o su propio meta dentro de la carrera, sino que también va a influir la adaptación en cuanto a cuántas personas ha conocido, con cuántas personas ha socializado y cómo se ha ido sintiendo a lo largo de sus primeros días. Si bien es cierto, un proceso de adaptación dura aproximadamente 4 a 6 meses y por ende es importante que en este tiempo tanto los factores sociales como personales se vayan de la mano para que la adaptación tenga un mejor pronóstico. Muy buenas tardes. En este punto vamos a hablar acerca de la herramienta Connected Papers, en la que dispusimos la publicación elegida para dentro del desarrollo de este trabajo y nos dio como resultado este siguiente mapa que estamos viendo a continuación, en la que sí podemos ver varios archivos relacionados, pero para ampliar un poco el tema y como que demostrar la función de esta herramienta, vamos a puntualizar en los 3 más cercanos a ella para que veamos un poco cómo es que se relacionan las temáticas dentro de diferentes estudios. En primer lugar, citamos el artículo Beyond Belonging Connected Across the STEAM Plus B Student Life Course,
Es un estudio realizado en Londres por 3 participantes en el que van a plantear el sentido de pertenencia es un componente fundamental de la experiencia universitaria. Y a partir de ese estudio longitudinal de 5 años, con estudiantes de una universidad especializada de este STEAM Plus B, los autores sostienen que la pertenencia no debe entenderse como un estado fijo, sino como un proceso dinámico que cambia a lo largo de la trayectoria académica. Este estudio va a ser relevante porque le permite comprender que el sentido de pertenencia evoluciona según las experiencias que viven los estudiantes. El segundo artículo se titula Dynamic Belonging: How Students' Belonging Change Over Time for First Generation Students. Es realizado en la ciudad de Londres por 3 personas que van a centrarse en la investigación de los estudiantes de la primera generación universitaria. Entonces analizan cómo es que los retos, las relaciones y las experiencias influyen en la construcción y en la transformación del sentido de pertenencia durante la carrera. Este trabajo aporta evidencia sobre los factores que favorecen o dificultan la integración de estos estudiantes, contribuyendo a diseñar estrategias para fortalecer su bienestar y su permanencia. Finalmente, el artículo Reflections on Four Theoretical Perspectives of Belonging, realizado en Canadá. Aquí va a destacar que el sentido de pertenencia se relaciona con la motivación, el bienestar, la permanencia y el éxito académico. Es importante porque va a tomar en cuenta 4 perspectivas teóricas, que es la psicología, lo relacional, la socioecología y la política. Este marco teórico resulta importante y muy útil porque ofrece una visión mucho más amplia del fenómeno, ya que toma en cuenta muchas más vías, y sustenta conceptualmente nuestra propuesta de investigación. En el último punto vamos a mostrar el diseño de la propuesta de investigación. El tema: el sentido de pertenencia en estudiantes universitarios de primer semestre, experiencias y factores que influyen en su construcción durante la transición a la vida universitaria. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo experimentan los estudiantes universitarios de primer semestre el desarrollo de su sentido de pertenencia durante la transición a la vida universitaria y qué factores considera que influyen en su construcción? Con la justificación de que es importante investigar el sentido de pertenencia en los alumnos de primer semestre, ya que representa un elemento esencial para su adaptación, bienestar y continuidad durante la transición a la vida universitaria. Entender sus vivencias y elementos que intervienen en la formación posibilitará el reconocimiento de necesidades y la generación de tácticas que propicien la integración de los alumnos desde el comienzo de su carrera universitaria. Contamos con los participantes para las entrevistas siguientes con los criterios de que deben ser estudiantes pertenecientes a una población universitaria mayores a 18 años que tenga la voluntad de integrarse dentro de este proceso de investigación. Para realizar la guía de la entrevista nos basamos en los hallazgos de los artículos, por lo que englobamos estos temas que tratan los artículos en 6 partes. Primero, el proceso de adaptación inicial. Para investigar esta parte vamos a preguntar: ¿cómo describirías tu proceso de adaptación durante los primeros meses de universidad? Segundo, tenemos factores que favorecen o dificultan el sentido de pertenencia. Para esto se pregunta: ¿qué circunstancias o vivencias te han hecho sentirte parte o no de la universidad? Seguido a esto, investigamos un poco sobre la evolución de este sentido de pertenencia, que es algo que trata uno de los artículos, y por eso preguntamos: ¿cómo crees que ha evolucionado tu sentido de pertenencia desde tu ingreso a la universidad hasta hoy? Luego vemos un poco sobre estrategias de adaptación y afrontamiento frente a esa transición. Para eso preguntamos: ¿qué estrategias de afrontamiento tenías en el colegio y tuviste que cambiar al entrar a la universidad? Luego hablamos un poco de miedos iniciales y estrategias de afrontamiento. Para eso preguntamos: ¿cuál era tu mayor miedo al entrar a la universidad y cómo se afrontó este miedo? Por último, preguntamos sobre estrategias y recursos percibidos como que favorecen al sentido de pertenencia y a este proceso de adaptación. Los hallazgos de las entrevistas se concentran en 4 grupos. Primero, que la adaptación inicial estuvo marcada por cambios e incertidumbre. En ese sentido, las entrevistadas nos mencionan que los primeros meses de universidad fueron los más difíciles, ya que debían adaptarse a nuevas modalidades de transporte, de horarios, y de ellas ser quienes organizan su día. Igualmente, de no saber cómo proceder en estas nuevas situaciones que se presentaban en la universidad, pero que con el tiempo fueron entendiendo que no siempre se debe saber qué hacer y que su familia fue el primer soporte en este momento. Después tenemos que el apoyo social favoreció el sentido de pertenencia. En ese sentido, Belén nos comenta que ella se unió a un club de la universidad y que en este encontró una familia que la hacía sentir respaldada. Y María José nos menciona que los grupos de amigos era lo que más le sostenía, ya que compartían intereses y objetivos. El siguiente grupo es que la universidad favorece el desarrollo de la autonomía. En ese sentido, las entrevistadas nos mencionan que
se dieron cuenta de que en este momento todo dependía de ellos, sus estudios, su transporte, su dinero, entonces lograron asumir este nuevo rol con responsabilidad. Por último, los principales consejos que las entrevistadas mencionan es que es importante buscar una comunidad que te haga sentir parte y que estos espacios favorecen bastante la adaptación. Por otro lado, también nos mencionan que la aceptación de este nuevo entorno también favorece bastante este proceso, ya que no te limita tanto al momento de no saber cómo responder a nuevos estímulos. Y por otro lado, también nos mencionan que es muy importante sí adoptar este nuevo proceso con responsabilidad en los estudios, pero también es muy importante tomar en cuenta lo que sucede emocionalmente en el estudiante. El registro observacional. Entre los hallazgos principales tenemos que las 3 participantes hablaban de la adaptación como un proceso gradual, es decir, entendiendo que no se iba a dar automáticamente, sino con los aprendizajes del tiempo. En cuanto a las redes de apoyo que favorecían a la integración, precisamente justo una de las participantes nos indicaba cómo sus hermanas le dijeron qué hacer, cómo hacer los primeros días, y eso fue importante y fundamental en su proceso, además de los grupos de estudio que mencionaban las otras 2 entrevistadas, y cómo el sentir que todos tenían un objetivo en común les permitía como continuar y preguntar de esta manera sintiéndose más cómodas. En cuanto al desarrollo de la autonomía y nuevas estrategias, pudimos observar que es muy importante después de consolidar todos estos aprendizajes en grupo, poder entender qué funcionaba más para cada una y de esta forma aplicarlos para que sea un aprendizaje enriquecedor, personal, que inició como algo grupal. También que la participación universitaria fortalece este sentido de pertenencia y que las dificultades se van a ir transformando precisamente en estos aprendizajes que ya al final de la carrera las entrevistadas coincidían en que eran situaciones que a lo mejor al principio parecían casi imposibles, pero con el tiempo se dieron cuenta que solo era parte de la adaptación. En cuanto a la teoría fundamentada y codificación abierta, pudimos destacar los códigos de incertidumbre, autonomía, redes de apoyo, participación y sentido de pertenencia. Al agrupar estos códigos, nos quedamos con desafíos de adaptación, recursos personales, redes de apoyo, integración universitaria y construcción de esta pertenencia. En las categorías tenemos adaptación universitaria y redes de apoyo, conjunto al sentido de pertenencia, y como categoría central nos quedó el sentido de pertenencia se construye progresivamente mediante la adaptación, las relaciones personales, interpersonales y la participación de la comunidad universitaria. En cuanto al contraste teórico con los autores que encontramos como idea principal de Viola y autores, las entrevistadas también coincidían en la idea de que la pertenencia es un proceso dinámico. Esto quiere decir que se iba a dar por varios factores, en conjunto con todo lo que habían vivido, estas enseñanzas aprendidas. En cuanto a Gilani y autores, que nos dice que evoluciona mediante experiencias y relaciones, las entrevistadas también coincidían con la idea de que en el proceso iban más o menos dimensionando cómo estas relaciones permitían conocer nuevos aspectos y luego entenderlo desde el aprendizaje propio y aplicarlo. Y en cuanto a Howie y autores, que nos dice que la pertenencia integra dimensiones psicológicas, relacionales y socioecológicas, las entrevistadas también coincidían en que este proceso, al ser en diferentes esferas de nuestra vida, no es algo individual que podríamos hacerlo solo, sin comunicación o contacto con nadie, sino que es fundamental el poder, desde las relaciones inter e intrapersonales, conocer las nuevas etapas y no cerrarse a todo lo que se podía saber. Finalmente, la reflexión del proyecto como tal nos permitió comprender a la investigación cualitativa fuera ya de la teoría, aplicándolo un poco más de forma práctica a un análisis, interpretación y comprensión de las experiencias de cada una de las participantes. Se pudo analizar la subjetividad de cada una, desde sus respuestas, desde las actitudes que tuvieron hacia los nuevos retos que brindaba la universidad y cómo los asumieron. También la revisión del artículo científico y la exploración de Connected Papers favoreció el marco teórico, permitiéndonos contrastar los hallazgos con investigaciones relacionadas. Esto quiere decir que nos permitió como categorizar lo que decíamos de alguna manera y contrastarlo con los textos que teníamos, y de esta forma fue muy importante ver esta relación entre las dos partes. La realización y transcripción de las entrevistas también fortaleció el tema de nuestra habilidad de escucha activa, la empatía, el análisis. Más que nada estar en el tema de la entrevista abiertos a que pueda haber algún cambio, que surja otra pregunta.
todo este tipo de situaciones que nos permiten en nuestra práctica clínica entender que estas situaciones no siempre van a ser exactas ni van a salir de una sola manera. Y estas experiencias se van a ir adaptando a la subjetividad de cada participante. Y como grupo fortalecimos el tema colaborativo, el tema de la importancia de investigar en psicología clínica y entender los procesos individuales, sociales, colectivos, psicológicos, y de esta forma tener resultados que tengan una evidencia construida a partir del trabajo. Muchas gracias.